Muy buenas noches a toda esta comunidad linda de pacientes que se nos unen a esta serie de webinars o, ¿verdad?, seminarios en línea sobre endometriosis y diversos temas que vamos a estar tocando. De hecho, bienvenidas todas las recomendaciones a temas que ustedes que sean de interés, que ustedes quieran que toquemos en esta serie de actividades, que es un programa realmente de apoyo que hemos titulado Enriqueciendo, para llevarles a todas ustedes por lo menos una vez al mes algún tipo de actividad, ya sea un grupo de apoyo presencial, un grupo de apoyo virtual o temas de interés. Y hoy pues queríamos comenzar esta serie de webinars de este año con un tema que no habíamos tocado todavía, interesantemente. Y lo tocamos porque recientemente estuvimos un grupo de investigadoras de la Ponce Health Sciences University, estuvimos participando del Congreso Mundial de Endometriosis en Australia. Y allí hubo varias charlas sobre este concepto que se llama como educación sobre la ciencia del dolor o de la neurociencia, ¿verdad? Porque está todo, como vamos a estar viendo, está asociado al sistema nervioso, neurociencia del dolor. ¿Y cuál es la evidencia que existe para cómo estos conceptos, entender estos conceptos nos pueden ayudar un poco también en cómo nosotros enfrentamos un síntoma tan debilitante, tan frustrante muchas veces como es el dolor? Así que bienvenidos a todos los que se han unido a nuestro webinar esta noche. Entonces, ¿por qué esto es importante? Estos conceptos de educación en ciencia recientemente han tomado mucho auge porque nos enseñan, nos están enseñando de una manera diferente y más profunda como pacientes, cómo nosotros podemos ser más eficaces nosotras mismas para enfrentar la sintomatología a la misma vez que estamos obviamente visitando a nuestros médicos y atendiendo nuestros procesos de salud. Así que bien rapidito, el dolor pélvico, sabemos que es un término sombrilla, ¿verdad? Que incluye condiciones que van a estar asociadas al dolor en esta área, ¿verdad?, de la pelvis durante más de 3 meses. Cuando es más de 3 meses, más de 6 meses se conoce como dolor pélvico crónico. Eh, y estos síntomas, es importante que sepamos que van a estar asociados a no solamente a nuestro sistema reproductor que está en esa área, sino que también tenemos que recordar que ahí también tenemos el intestino, el sistema urinario, ahí está el suelo pélvico. Así que no solamente va a estar este dolor asociado a una disfunción, ¿verdad?, ginecológica, sino también a otros sistemas que están en esa área de nuestro cuerpo. ¿Por qué es importante entender cómo se produce el dolor pélvico? Porque realmente el manejo, la manera que lo manejamos ahora mismo, y disculpen que está en medio Spanglish aquí, pero hice esta presentación muy rapidita, es que realmente hacemos un manejo biomédico, es decir, nos hacemos una cirugía o tomamos medicamentos, o ambas, ¿verdad? Pero lo que nos enseña la educación en la ciencia del dolor es que hay otras alternativas para manejar este síntoma, porque este es un síntoma que debe verse desde un enfoque biopsicosocial, ¿verdad? Porque el dolor pues tiene diferentes, es un síntoma complejo y debe ser obviamente atendido desde diferentes puntos de vista. Así que lo que queremos durante la noche de hoy, ¿verdad?, los objetivos es proporcionarles a ustedes una comprensión que sea, ¿verdad?, aunque sea básica, pero que por lo menos puedan entender qué es el dolor, cómo funciona y por qué puede persistir. También ayudarlos a reconceptualizar algunos que otros conceptos erróneos que puedan existir sobre el dolor. Y el principal es que tenemos que verlo no solamente desde el punto de vista biomédico, sino también que debemos empezar a aplicar conceptos psicosociales para atender este síntoma. Y como verán durante la noche de hoy,
todo esto va a estar basado en estudios que han demostrado que la educación de la ciencia del dolor es efectiva y se ha demostrado que mejora la intensidad del dolor y la discapacidad, especialmente en condiciones musculoesqueléticas, pero también hay, no hay muchos estudios, pero hay unos cuantos que también el dolor pélvico en mujeres también, siempre y cuando se proporcione junto con otras intervenciones activas, como por ejemplo terapia de piso pélvico, pues hemos visto que también puede ser efectiva. Y eso es lo que nos motiva en la noche de hoy, es explicarles que hay muchísimos estudios que se están llevando a cabo ahora de cómo la educación en la ciencia puede ayudar a reconceptualizar, a que aprendamos, ¿verdad?, cuál es la función del dolor, que no solamente, ¿verdad?, que la experiencia del dolor es única, es muy humana, es muy compleja, pero que también hay unas funciones que tiene el dolor, que es ser protectivo, ¿verdad? Que si entendemos todos estos conceptos, esto nos puede ayudar en un futuro junto con el tratamiento biomédico, ¿verdad? Que es importante también, no estamos diciendo que no lo sea, podamos tener una mejor calidad de vida. Entonces, ahora me gustaría presentarles a James Torres. James es estudiante doctoral del programa graduado de biomédica de la Ponce Health Sciences University. Él lleva a cabo investigación sobre endometriosis y neurociencia en el laboratorio de la doctora Caroline Appleyard. Este es un laboratorio que cuenta con vasta experiencia estudiando condiciones pélvicas como el colon irritable y la endometriosis, y en colaboración con el Endometriosis Research Program ha sido pionero a nivel mundial en la investigación del efecto del estrés en la endometriosis. Así que sin más preámbulo, James, queremos escucharte como estudiante investigador de la endometriosis, neurocientífico y fisiólogo, pues tienes mucho, ¿verdad? Mucha información bien valiosa que nos puedes compartir. Adelante, James. Sí, saludos a todas. Muchas gracias, doctora Flores, por esa introducción. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, perfecto. Pues muy buenas noches a todas. Mi nombre es James Torres, como bien dijo la doctora Flores. Soy estudiante que está empezando su tercer año en el programa doctoral en la Ponce Health Science University, que es un laboratorio entonces que se enfoca en el manejo de la endometriosis y el entendimiento de esta condición. En la noche de hoy les voy a estar hablando sobre cómo podemos entender el dolor que sienten ustedes pacientes de endometriosis. Primeramente, antes de entender cómo funciona el dolor en la endometriosis, primero tenemos que entender qué es realmente lo que sucede en la condición de la endometriosis. Así que vamos a clarificar qué es la endometriosis. La endometriosis básicamente ocurre cuando el tejido que se parece al tejido que recubre el interior del útero, que se llama tejido endometrial, empieza a crecer en áreas fuera del útero. Así que esta condición básicamente se cataloga como una condición crónica e inflamatoria, porque una vez este tejido empieza a crecer fuera del útero, desencadena muchos mecanismos moleculares proinflamatorios que aumentan lo que es la percepción del dolor. Es bien importante entender que esto es una condición ginecológica, que solamente afecta a las mujeres, claro, y por lo tanto, hormonas como el estrógeno son bien importantes moduladoras de esta condición. Y procesos también como la neuroangénesis, que es el proceso mediante hay un crecimiento simultáneo de vasos sanguíneos y nervios que aumentan la percepción al dolor también. Así que como una pequeña metáfora, podemos ver que la endometriosis básicamente es como si tuviésemos un campo lleno de flores y empezara a crecer hierba mala y raíces malas entre medio de esas flores, marchitando todas esas flores. Así que crecen raíces y crece hierba mala en lugares donde no deberían crecer. Básicamente eso es lo que ocurre en la endometriosis. El tejido empieza a crecer donde no debe crecer, lo que causa inflamación y últimamente pues dolor. Aquí podemos ver gráficamente lo que es la condición de la endometriosis. Este es el sistema reproductor femenino y el triángulo fucsia claro representa lo que es el útero. La línea blanca que está dentro del triángulo fucsia claro representa lo que es el tejido endometrial que tras mes, con la menstruación de las mujeres, se rompe y se regenera, se rompe y se regenera. Así que este tejido endometrial tiene la capacidad de empezar a crecer bien fácilmente debido a distintos factores de crecimiento que se encuentran en el útero. Ahora bien,
La condición de la endometriosis empieza a suceder cuando el tejido que se supone que se encuentre solo dentro del útero migra a áreas externas al útero, como la cavidad externa del útero, incluyendo también las trompas de falopio, o en algunas ocasiones también, como bien dijo la doctora, inclusive los intestinos. Ahí se atoran entonces las células endometriales y empiezan a crecer y desarrollan lo que es la endometriosis. Ahora bien, ¿por qué es importante entender lo que es la endometriosis? Aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que no saben qué es la endometriosis. Inclusive yo, que hoy me encuentro estudiando lo que es la endometriosis, pues antes de estudiar lo que es lo que era esta condición, yo no sabía lo que era esta condición y sé de muchas personas que aún no saben lo que es. Así que es bien importante estudiarlo porque así podemos ser más empáticos con aquellas pacientes como ustedes que sufren de esta importante condición. De igual forma, aproximadamente 1 de cada 10 mujeres sufre de esta condición, representando así del 10 al 15% a nivel mundial y en Puerto Rico un poquito más del 15%. Y esta es una condición que afecta a las mujeres que se encuentran en su edad reproductiva. Así que una vez las mujeres empiezan a tener sus ciclos menstruales, tienen la probabilidad de sufrir de esta condición. De igual forma, es bien importante entender lo que es la endometriosis, ya que el diagnóstico de esta condición puede ser bien confuso y por lo tanto toma mucho tiempo, aproximadamente de 7 a 10 años y en Puerto Rico 9 años, en diagnosticar esta condición. Inclusive, profesionales de la salud tienen confusión al diagnosticar esta condición, ya que muchos de los síntomas de esta condición, como el incomodidad en el sistema gastrointestinal y otros son síntomas que solapan con otras condiciones inflamatorias y crónicas. Por lo tanto, los profesionales de la salud empiezan a diagnosticar en base a estos síntomas cuando en realidad son síntomas que solapan con lo que es la endometriosis. Esto hace que el diagnóstico sea bien tardío y exacerba grandemente la calidad de vida de las pacientes que sufren de esta condición, impactando áreas en su vida como la economía, el impacto laboral, el impacto social y, más importante, sus emociones, haciendo que la endometriosis sea una condición bien importante para estudiar. Ahora bien, ¿cuál es la etiología de la endometriosis? La etiología básicamente explica o trata de explicar el origen por el cual una condición empieza a suceder. En cuanto a la endometriosis, ¿verdad? En cuanto a la etiología de la endometriosis, lo que se encuentra son teorías, ya que no hay ninguna teoría, ¿verdad? O sea, ninguna de estas etiologías está probada científicamente, por lo tanto se llaman teorías. Primeramente tenemos una de las teorías más soportadas y más respaldadas, que es la teoría de la menstruación retrógrada. Esta teoría indica y establece que una vez las mujeres empiezan a tener sus ciclos menstruales, el flujo sanguíneo empieza a retroceder, empapando así áreas externas al útero con células endometriales. Y estas células endometriales entonces se encajan, se establecen en áreas externas al útero, empezando a crecer y desarrollando entonces lo que es la condición de la endometriosis. Actualmente esta es de las teorías más apoyadas. Sin embargo, tenemos muchas otras teorías. Tenemos la teoría de la metaplasia celómica. Esta teoría indica y establece que las células peritoneales que, valga la redundancia, se encuentran en el peritoneo, comparten el mismo origen embrionario que las células endometriales. Por lo tanto, esta teoría indica que las células del peritoneo, las células peritoneales, se pueden diferenciar, es decir, convertirse en células endometriales y por lo tanto desarrollar endometriosis. De igual forma, tenemos alteraciones inmunológicas. Y esta básicamente establece que células inmunes o células del sistema inmune son incapaces de limpiar lo que son las células endometriales que estacan o atachan en áreas externas al útero. Por lo tanto, desarrollamos lo que es la endometriosis. También tenemos lo que es la diseminación linfática y hematogénea. Esta básicamente establece que las células endometriales viajan a través de vasos sanguíneos y también de la linfa, de los vasos linfáticos, lo que puede explicar casos de endometriosis en el cerebro y también en los pulmones, áreas bien lejanas a lo que es el sistema reproductor femenino. De igual forma tenemos factores genéticos y epigenéticos, que esta básicamente explica que eh, factores genéticos en nuestra familia nos pueden predisponer a este tipo de condición. Y finalmente, factores hormonales, que es una de las más fuertes también, ya que científicamente está probado que esta condición es bien modulada por lo que son hormonas, especialmente el estrógeno. Ahora bien, ¿cómo se diagnostica la endometriosis?
Primeramente tenemos lo que es la laparoscopía y esta cirugía es una cirugía invasiva en donde raspan un poquito del tejido que se cree que es endometrial y se analiza para ver si arroja un resultado positivo a la endometriosis. Esta actualmente es el método diagnóstico más usado y más seguro por los profesionales de la salud. Sin embargo, también tenemos la imagen usando MRI, aunque esta aún se encuentra en desarrollo y generalmente se utiliza para confirmar lo que son los resultados de la laparoscopía. Ahora bien, también tenemos lo que son biomarcadores y esto aún se encuentra bajo investigación. Los biomarcadores son moléculas del sistema, ¿verdad? Del sistema fisiológico de nuestro cuerpo que se encuentran alteradas en ciertas condiciones, ¿correcto? Así que esto significa que hay muchas moléculas en el cuerpo que se encuentran alteradas no solo en endometriosis, sino en otras condiciones crónicas e inflamatorias, como lo son la leptina, que son una hormona, una quimoquina, la frastalquina, y muchas citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1 beta o interleuquina 1/6. Así que actualmente se está llevando a cabo investigación para que estas moléculas sirvan como marcador de endometriosis. Sin embargo, esto puede ser una dificultad, ya que estas mismas moléculas se pueden encontrar alteradas en otras condiciones crónicas e inflamatorias, haciendo que el diagnóstico de esta condición se pueda hacer confuso si nos dejamos llevar por biomarcadores. Ahora bien, ¿cuáles son síntomas comunes en la condición de la endometriosis? Primeramente tenemos lo que es el dolor crónico y el dolor crónico se divide en muchos tipos de dolor que las pacientes de endometriosis sufren, ¿correcto? Así que actualmente les voy a estar hablando sobre lo que es el dolor crónico pélvico, el dolor pélvico. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 87% de las pacientes que tienen endometriosis reportan este síntoma. Es uno de los síntomas más comunes en comparación con todos los demás. De igual forma tenemos lo que son los ciclos menstruales irregulares, en casos serios de la endometriosis, inclusive la infertilidad, problemas gastrointestinales, fatiga, depresión y ansiedad. Ahora bien, debido a que uno de los síntomas más reportados es el dolor crónico, hoy les voy a estar hablando sobre qué es el dolor y cómo funciona la endometriosis, soportado, ¿verdad?, por los estudios que la doctora Flores ya discutió. Básicamente, el dolor es un sistema de alerta de nuestro cuerpo. Y en la endometriosis, este sistema de alerta se vuelve súper sensible, activándose incluso por estímulos bien pequeños que se supone que no desencadenen este dolor. Esto es debido a la activación de neuronas sensoriales y la liberación de neurotransmisores que están asociados al dolor. Así que es bien importante entender que el dolor no solamente está en nuestro cuerpo, sino es que es nuestro cerebro intentando protegernos de algo que está ocurriendo en alguna parte de nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿qué son los neurotransmisores? Este es un slide bien rapidito y básicamente los neurotransmisores son pequeñas moléculas que permiten que las neuronas se comuniquen entre sí. Y a través de estos neurotransmisores se envían señales al cerebro para que el cerebro tenga una función y una interpretación de lo que ocurre en el cuerpo. Estos neurotransmisores o estas pequeñas moléculas entonces son las encargadas de muchas funciones en nuestro cuerpo, como el estado de ánimo, el movimiento o inclusive el pensamiento. Ahora bien, aquí les voy a explicar lo que es el mecanismo básico molecular, ¿verdad? Que explica lo que es el dolor. Y lo voy a explicar con un ejemplo bien cotidiano, que es tocando una superficie caliente. Imaginémonos que tocamos una superficie caliente o una taza de café bien caliente. Automáticamente, una vez nosotros tocamos esa taza de café, receptores nocivos en nuestra mano se van a activar, mandando señales a una neurona en específico, que es la neurona azul. Esta neurona azul se llama neurona sensorial y es la que se encarga de llevar información de lo que pasa en nuestras extremidades, en la periferia de nuestro cuerpo, a la espina dorsal. En la espina dorsal, la neurona sensorial se comunica con la interneurona, que es esta pequeña neurona, ¿verdad? Bien cortitita, en color más o menos verde. En este caso, la neurona sensorial se comunica con la interneurona y es la interneurona la encargada de llevar esa información de lo que está pasando en nuestras extremidades al cerebro a través de la espina dorsal. Entonces, el cerebro recibe esta información y toma una decisión, interpreta esta información y manda una señal a través de la neurona anaranjada, que la vamos a llamar neurona motora alfa. Las neuronas motoras son las encargadas no de recibir estímulos, sino de efectuar estímulos.
una vez el cerebro ya tomó una interpretación. Y básicamente cuando nosotros tocamos algo caliente, lo primero que vamos a hacer es quitar la mano. Y la razón por la cual eso pasa es todo este mecanismo molecular. Ahora bien, ya sabemos cómo funciona el dolor generalmente. ¿Cómo funciona entonces el dolor en la condición de la endometriosis? Básicamente, la condición de la endometriosis se genera en el área pélvica. Así que el foco del dolor se encuentra en esta área de aquí. En esta área, las lesiones endometriales se desarrollan y empiezan a activar neuronas sensoriales, que recordemos bien, son las neuronas color azul. Estas neuronas color azul empiezan a enviar señales eléctricas al asta dorsal, que es la médula espinal, la espina dorsal por aquí. Y aquí entonces se comunica con la interneurona. En la espina dorsal se empiezan a liberar distintos neurotransmisores, que son las pequeñas moléculas que les expliqué ya, como el glutamato y la sustancia P, que son neurotransmisores asociados al dolor. Esto facilita la transmisión de señales del dolor hacia el cerebro. So, a través de toda la espina dorsal, las neuronas se van activando y la interneurona comunica la información con el cerebro. El cerebro entonces procesa estas señales en regiones como el tálamo, la corteza somatosensorial y el sistema límbico. Estas áreas del cerebro son bien importantes para lo que es la percepción del dolor. Luego, el cerebro interpreta estas señales como dolor y así es como funciona el dolor en la endometriosis. Sabemos que entonces el dolor en la endometriosis es bien crónico y tiene mucho que ver con el cerebro y cómo éste reacciona a través, ¿verdad? Una vez hay un estímulo de dolor. Con el tiempo, el sistema del dolor se puede quedar atrapado en un sistema de alerta constante. Esto se conoce como sensibilización periférica y sensibilización central, donde las señales de dolor se amplifican. Es importante entender que la sensibilización periférica y sensibilización central son fenómenos que ocurren en el sistema nervioso del cuerpo de las mujeres que sufren de endometriosis, que en efecto hace que la morfología del cerebro cambie, es decir, la forma del cerebro y de cómo se perciben los estímulos del dolor cambie, aumentando así la percepción al dolor. Así que es bien importante entender que el dolor en la endometriosis es un dolor anormal, no es un dolor normal. Y es porque el sistema en el que trabaja el cerebro para percibir el dolor está dañado. Así que todo esto que hablamos podemos verlo como una pequeña analogía. Es como si compráramos un perro para que nos avisara solamente cuando llegue visita, pero ahora el perro ladra por cada pequeño estímulo de sonido. Así es, casi siempre se pasa ladrando. Así que esto es lo que pasa en la endometriosis. El dolor, que es normal que suceda, se queda atascado en un sistema bien sensible, estimulando constantemente esas neuronas sensoriales y aumentando el dolor poco a poco. Hablemos sobre los fenómenos que ya les expliqué. Primero vamos a hablar sobre lo que es la sensibilización periférica. Este fenómeno empieza a suceder una vez la endometriosis se desarrolla. Así que es el primer fenómeno que ocurre. Y esto ocurre porque la inflamación constante y persistente y la constante liberación de moléculas sensibilizantes que impactan las neuronas sensoriales disminuyen el punto de activación de estas mismas neuronas. Así que, si una neurona se activaba con un nivel de estímulo a nivel 10, con este fenómeno, esa misma neurona ahora baja su punto de activación, se activa mucho más rápido y con un estímulo menor. ¿Qué hace esto? Esto hace que incluso estímulos leves, que generalmente ocurren en la menstruación, como los calambres menstruales o inclusive el llenado de la vejiga, puedan desencadenar señales de dolor intensas que no son normales. Y es debido a que hubo un cambio mal adaptativo en el sistema nervioso. Más adelante tenemos lo que es la sensibilización central y esta suele ocurrir en etapas de la endometriosis más avanzadas. Ahora bien, cuando las señales del dolor empiezan a enviarse repetidamente a través de la espina dorsal y el cerebro, el sistema nervioso sufre de cambios mal adaptativos. Las neuronas en el acto dorsal se vuelven súper sensibles, liberando neurotransmisores a cada rato asociados al dolor. Y esto hace que el cerebro cambie, ya que las regiones del cerebro empiezan a procesar este dolor y estas regiones del cerebro que procesan el dolor se vuelven más sensibles, activándose inclusive por cosas que no causan dolor. Esto es un fenómeno conocido como neuroplasticidad y básicamente el cambio de la morfología del cerebro, el cambio de la forma del cerebro y cómo entonces el dolor se percibe luego de que este fenómeno sucede. Así que una vez esto sucede, el cerebro empieza
a interpretar señales que no son dolorosas como dolorosas, y esto se le conoce como alodinia, un fenómeno bien común en lo que es la condición de la endometriosis, y también aumenta la intensidad con la que se percibe el dolor, que es un fenómeno que se conoce como hiperalgesia. Así que, ¿qué está pasando en la endometriosis? Como ya les indiqué, es como las malezas creciendo en un jardín y estas malezas no solamente crecen en el jardín y matan a las flores, sino que irritan a las flores. Esto es lo mismo que ocurre en la endometriosis cuando el tejido empieza a crecer e irrita el tejido, causa irritación, causa inflamación y provoca dolor. Ahora bien, ¿qué pueden hacer las pacientes que sufren de esta horrible condición? Básicamente, como bien indicó la doctora Flores, hay muchos estudios que están soportando el uso de entender lo que es el dolor para manejar el dolor de distintas condiciones crónicas, ¿correcto? Así que esta presentación se encarga de comunicar que una de las cosas que podemos hacer para manejar el dolor es entender cómo funciona el dolor y cuál es el mecanismo, y entender sobre todo que es un mecanismo de protección de nuestro cuerpo. Y también es importante entender con este seminario que el sistema nervioso, todo lo que discutí, es adaptable, es maleable. So, nosotros tenemos la capacidad de cambiarlo y calmar el sistema de alarma del dolor. Vamos a discutir sobre algunos factores ahora que pueden empeorar el dolor. Muchos de estos factores nosotros tenemos control, pero muchos otros no tenemos control y no hay nada que hacer respecto a ello, como las fluctuaciones hormonales, entre otros, ¿correcto? Así que vamos a hablar sobre qué pueden empeorar el dolor para reconocer algunos de los factores y poder evitarlo de la manera que sea posible. Primeramente tenemos lo que es el estrés. Recordemos que la condición de la endometriosis es una condición inflamatoria y el estrés también es un proceso inflamatorio molecularmente. Así que el tener estrés o el no manejar altos niveles de estrés correctamente, básicamente es como echarle gasolina al fuego del dolor y hace que las llamas del dolor ardan con más intensidad. De igual forma tenemos lo que son las emociones. El dolor afecta regiones del cerebro que son bien responsables de lo que son las emociones, haciendo que el dolor se sienta mucho más intenso, pero no solo esto, sino que también altera nuestras emociones. Así que es bien común que las emociones se vean alteradas, y por eso muchos síntomas de la endometriosis incluyen lo que es la ansiedad y la depresión, además de muchas otras emociones negativas. Y esto es debido a un cambio morfológico molecular científicamente probado que sucede en el cerebro de las pacientes que sufren de esta condición. De igual forma tenemos lo que es la falta de sueño. El dormir mal afecta a cualquier condición crónica e inflamatoria, así que es importante tener buen sueño para que el ciclo del dolor se pueda ver un poquito bien manejado. De igual forma tenemos lo que es la dieta. En cuanto a la dieta, recordemos que las comidas como el fast food o comida ultraprocesada o fritas son comidas que desencadenan mecanismos inflamatorios en nuestro cuerpo. Y, again, la endometriosis es una condición inflamatoria. Así que lo que comemos también puede afectar cómo percibimos el dolor. Y en efecto puede empeorar el dolor. De igual forma tenemos lo que es la falta de una red de apoyo. Y para mí esta es una de las más importantes, no solamente en la condición de la endometriosis, sino en cualquier condición. Así que viene el paso que ustedes dan en asistir a este tipo de seminarios y en ser parte de este círculo de apoyo es bien importante, porque el apoyo social puede brindar mucho alivio, ya que nosotros podemos hablar de lo que nos pasa con personas, ¿verdad? Que en realidad nos pueden entender, porque pasan o están pasando por lo mismo que están pasando las pacientes de endometriosis. Así que esto es bien importante, uno, para manejar el dolor y también para tener algunos consejos prácticos sobre cómo manejar el dolor de aquellas pacientes que están un poquito más experimentadas en el desarrollo de esta condición. Ahora bien, finalmente tenemos lo que son las fluctuaciones hormonales, y esta es bien importante también, especialmente en lo que es la endometriosis. Esto es algo que nosotros nadie puede controlar, pero impactan el dolor importantemente. Las hormonas impactan el dolor y especialmente en la endometriosis, donde el estrógeno se encuentra alterado. ¿Cuáles son algunas de las estrategias prácticas entonces que las pacientes de endometriosis pueden llevar a cabo para resetear la alarma del dolor y que todos estos cambios maladaptativos que sucedieron en el sistema central, nervioso central, los podamos arreglar? Primeramente tenemos lo que es el ejercicio regular, como caminar, correr, nadar o inclusive las pesas.
Recordemos que primeramente el ejercicio a largo plazo resulta ser un proceso antiinflamatorio, lo que ayuda directamente a lo que es la condición de la endometriosis, ya que esto es una condición inflamatoria, pero mucha investigación se está llevando a cabo sobre cómo el ejercicio impacta o a factores negativos que suceden en la endometriosis, como la neuroangiogénesis y otros factores. Así que el ejercicio es bien importante para resetear lo que es la alarma del dolor. También tenemos técnicas de relajación como el mindfulness o el yoga. Aunque no lo creamos, estas técnicas de relajación tienen base científica para el manejo del dolor. Y les voy a explicar por qué. Estas técnicas de relajación básicamente lo que hacen es controlar el punto de activación, es decir, subirlo, el punto de activación de las neuronas sensoriales. Recordemos que en la endometriosis las neuronas que comunican el dolor se vuelven bien sensibles. Así que practicando este tipo de técnicas podemos hacer que esas neuronas vuelvan a ser resistentes a los estímulos. Y esto está científicamente probado. También tenemos lo que son tratamientos médicos y tratamientos psicológicos como el CBT. El CBT básicamente es una terapia que nos enseña a cómo manejar el dolor entendiéndolo y nos dan tips que nos pueden ayudar sobre cómo manejar el dolor mediante, mediante el arte, ¿verdad? De entender lo que sucede en la condición de la endometriosis. Así que teniendo todas estas estrategias prácticas en cuenta, básicamente podemos reiniciar lo que es, con lo que es la alarma del dolor para que se vuelva menos sensible. Finalmente, eh, esta condición de la endometriosis es bien importante y el dolor que sienten estas pacientes no solo es real, sino que es parte de un cambio fisiológico, un cambio de la forma en el sistema central, en el sistema nervioso central y periférico. Así que primeramente les voy a decir que se empoderen. El asistir a este tipo de seminario es una forma de empoderarse y el atreverse a entender lo que ustedes sienten también es una forma de empoderarse. Primeramente, entiendan lo que es dolor y sucede, pero puede ser manejado con distintas prácticas. Así que, entendiendo el dolor como el sistema de protección de tu cuerpo, ¿verdad? Si entendemos el dolor como el sistema de protección de nuestro cuerpo, eso nos puede ayudar un poquito a manejar lo que son estos síntomas tan horribles de la endometriosis como el dolor pélvico y otros tipos de dolor. De igual forma, use herramientas que tenga a su alcance, como la relajación, el pacing, el mindfulness y los grupos de apoyo, que es un paso bien importante y necesario para entender lo que es el dolor y también para compartir ayuda a otras pacientes de endometriosis que están empezando con esta condición o viceversa. De igual forma, cambia tu estilo de vida. Cambia en el estilo de vida como una alimentación un poco más saludable y también el manejo del estrés, que son cosas que podemos controlar, de esos factores que empeoran la condición de la endometriosis y el dolor, pueden hacer que sintamos menos dolor. También podemos hacer lo que es el ejercicio, se le explicó cuál es el mecanismo molecular que en efecto hace que el ejercicio sea beneficioso para la endometriosis. De igual forma, tenemos lo que son las terapias de CBT para que cambien la forma en la que percibe el dolor. Y básicamente, esto es como reemplazar esos pensamientos de miedo sobre el dolor y esos pensamientos que hacen que no entendamos qué es lo que ustedes sienten, que no entiendan qué es lo que ustedes sienten, lo empiecen a entender de una forma un poquito más clara para que así se puedan empoderar y tomar el control de su recuperación y de su estilo de vida. Sin nada más que añadir, le quiero dar muchas gracias a la doctora Flores y a la doctora Bárbara por darme este espacio, ¿verdad? Y discutir un poquito sobre lo que es la endometriosis y cómo funciona el dolor en esta condición. Le quiero dar gracias también al Ponce Research Institute y a la Ponce Health Science University, al igual que al RISE Program. Sobre todo también le quiero dar gracias al laboratorio de la doctora Appleyard por darme las herramientas necesarias para desarrollar mi proyecto de tesis y también educarme correctamente para dar este tipo de seminarios y conferencias. Y a Pain Neuroscience Education, ¿verdad? Que es una iniciativa que la doctora Flores me trajo para que pudiera desarrollar. Estoy súper agradecido con la doctora Flores por darme este espacio y por darme la oportunidad de tener esta experiencia tan bonita. De igual forma, aquí les dejo mi email en caso de que tengan alguna duda o se quieran contactar. Muchas gracias por su atención.
Bravo, bravo, bravo. Creo que, James, tengo que decir, y voy a abrir ahora los micrófonos, que explicaste un tema tan complejo de una manera tan clara. Creo que los ejemplos que diste, ¿verdad? Las analogías fueron extraordinarias y entiendo yo que se entendió bastante bien, pero quiero preguntarle a las chicas y su, ¿verdad? No sé si están acompañadas algunas de ellas. ¿Qué les pareció? Pueden escribirlo en el chat si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que se les quedó, alguna duda que se les haya quedado. Pueden escribirlo en el chat o pueden quitar el micrófono temporariamente. Vamos a ver eh, qué comentario tienen para James o qué pregunta tienen sobre este tema. Bueno, por aquí Cindy y Osvaldo escribió, wow, qué bien interesante. Yo creo que eso es lo que queríamos lograr, ¿verdad? Que vieran que sí, que esto es un sistema verdaderamente fascinante y que pues al conocerlo, al entenderlo, nos puede ayudar a entender lo que nos está pasando a nosotras mismas en nuestro cuerpo y sobre todo validarlo. Ustedes han escuchado tantas veces que dicen, eso está en tu cerebro, eso está en tu mente, te lo estás inventando. Pues que este tipo de información, ahora ustedes tienen una información bien poderosa que lo que le está diciendo, ustedes no te están inventando esto. Hay unos mecanismos que explican mi dolor. Margarita comenta, excelente. Ángeles pregunta, ¿han considerado alguna técnica más invasiva a nivel neurocerebral para atender las señales del dolor? Wow, esta es una pregunta bien profunda. James, yo tengo cómo contestarle. ¿Tú tienes alguna contestación a esta pregunta? Sí, pero usted puede, ¿verdad? Puede también darle el insight de usted a Ángel. No hay problema con eso. Ángeles, mi primera pregunta es, ¿cómo que invasiva? Te vamos a abrir por aquí el cerebro para meterte un chip para mejorar, para mejorar el dolor. Hola, Eh, buenas tardes. Abrí el micrófono porque es más fácil. Sinceramente, lo que me vino a la mente fueron los electroshocks que se utilizaban a principios de siglo para atender las otras condiciones condiciones. psicológicas y psiquiátricas. Pues no sé si por ahí va la cosa, pero estoy puesta para los electroshocks cuando quieran. Es increíble. Yo creo que también para los microchips que no lo inserten por ahí. Mira, así como que invasivo, invasivo, pues obviamente eso sería un poquito, ¿verdad? Complicado hacer algún tipo de inserción de algún chip o de algo más invasivo. Pero sí, por ejemplo, yo no sé si alguno de ustedes ha utilizado TENS, que son estas herramientas que envían descargas eléctricas o más pequeñas señales eléctricas que te las pones en el área abdominal, en la espalda, ¿verdad? Y lo que está, no es que está quitando el dolor, el TENS, lo que está haciendo es compitiendo por ese caminito de las neuronas hacia el cerebro, porque está mandando unas señales eléctricas también, pero compite con la señal del dolor. Entonces, como que la ayuda a callarla un poco. O sea, no es que esté quitando el dolor, pero está ayudando un poco en la percepción del dolor. Y fíjate cómo Brenda interesantemente nos dice, sí, yo los TENS, así los utilizo. Se pueden conseguir hasta en cualquier farmacia. Los venden más bien como para el dolor de espalda, pero usted se lo puede poner. Brenda, tú te lo pones en el abdomen, me imagino, en el área abdominal, o me imagino que te los mueves dependiendo de dónde sea el dolor. No sé si en el área de la pelvis, ok. Entonces, Cindy y Osvaldo hacen una pregunta súper fascinante. Me encanta esta pregunta. Dice, ¿de qué forma podemos fortalecer los neurotransmisores? Mira, ella ya está pensando de una manera ya, ¿cómo yo puedo utilizar estos neurotransmisores que James mencionó? ¿Cómo yo puedo utilizarlos como tratamiento? James, ¿qué tú opinas de esa pregunta? Está buena. Es súper creativa la idea realmente,
pero como los neurotransmisores solamente son como el teléfono de las neuronas, a través de los neurotransmisores es que las neuronas se comunican. No Ujú. es que podamos, la, la opción no es fortalecer los neurotransmisores, sino fortalecer cómo esa neurona se activa. Ese es para mí uno de los mecanismos que se debe tomar en consideración. Porque la neurona va a seguir soltando neurotransmisores que son asociados al dolor porque eso es lo que está activando la lesión pélvica, ¿correcto? Así que lo que es importante aquí es no cómo fortalecer los neurotransmisores, porque es como ya eso es un mensaje que el cuerpo está indicando, sino cómo fortalecer esas neuronas para que disparen ese estímulo de dolor, disculpen, con mucho más estímulo, con una activación mayor. Por eso, estrategias prácticas como las que le indiqué los puse en esta presentación porque son una de las estrategias naturales, científicamente probadas, que pueden aumentar esa fortaleza al estímulo. Así que es una muy buena idea, pero es como si nosotros llamáramos y tenemos un mensaje que dar y el mensaje no lo podemos cambiar. El cuerpo ya está enviando su mensaje, pero lo que sí podemos hacer es fortalecer esa neurona, fortalecer Sí, esa entonces trama. yo también hubiera pensado que quizás acallar el neurotransmisor, callarlo, bloquearlo, para que no transmita el mensaje del dolor. Esa es otra cosa que yo pensaría. Pero ¿qué pasa? Entonces nuestro sistema de protección del cuerpo no funcionaría, porque entonces si tomamos una estufa caliente, no vamos a sacar la mano, ¿verdad? Entonces, pues no podemos totalmente bloquear este sistema, que es un sistema de protección. También aquí, en relación a este tema que estamos tocando, la doctora Torres indica que hay fármacos que también afectan los neurotransmisores de distintas maneras. No sé si la doctora puede hablar, porque yo sé que ella está en tránsito, pero si Estoy puede. aquí, Daris, ¿cómo están? Hola, hola, ¿nos puedes dar algún ejemplo, doctora? Quiero hablar un poquito de la doctora Torres. La doctora Torres Rivero es neurocientífica y es colaboradora de tanto del laboratorio de la doctora Apoyar como de mi programa de investigación. Llevamos más de casi 15 años trabajando juntas y lo que nos motiva, lo que de verdad nos impulsa es el poder desarrollar nuevas maneras de tratar la endometriosis de manera innovadora. Así que esta es su área de investigación. Cuéntanos, doctora Torres. Primero que todo, James, buenísimo trabajo. Me Gracias. encanta, ¿verdad? Es un tema súper difícil y pues a veces uno como científico pues le cuesta mucho trabajo poner las cosas como uno dice en arroz y habichuela. Así que creo que tu trabajo está muy, muy bueno y pues, ¿verdad? Me gusta que es fácil de entender. Pero entonces cuando nosotros hablamos de los neurotransmisores, James también está correcto en decir que pues a través de lo que nosotros queremos fortalecer también es esa señal entre una neurona y otra. Y eso se puede hacer de distintas maneras. Una de las maneras también es, ¿verdad?, a través de las modificaciones de comportamiento que él trae a colación. Pero los fármacos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de distintos fármacos, cuando nosotros tenemos un dolor bien severo, por ejemplo, lo más clásico es que nos traen la morfina, ¿verdad? En el hospital. Pues la morfina lo que hace es que interfiere con esa señal, interfiere con la señal del neurotransmisor y hace que ese neurotransmisor, como quien dice, se calle. El problema es que es muy temporal y es un periodo muy corto. Y entonces, pues esa señal cuando ya no está ahí, pues vuelve otra vez y entonces volvemos a sentir el dolor. Porque como bien James dijo, el dolor es protectivo. Nos protege y nos da la señal de que algo malo está pasando. Hay muchas investigaciones buscando a ver maneras novedosas de cómo modular esas señales de neurotransmisores. Así que, ¿verdad? Eso sería, yo creo que estaríamos, yo creo que media hora más hablando de las distintas maneras novedosas de modularla. Eh, y vamos, la doctora, la investigación de nosotros, pues también a través de nosotros trabajamos ambas cosas, trabajamos tanto la farmacología como las intervenciones no farmacológicas, porque nosotros entendemos, ¿verdad?, que ambas pueden ayudarnos a cómo trabajar con ese dolor
que es ¿verdad? Algo bien complejo en muchas de las mujeres con endometriosis y pues no es solamente localizado en una área. Pero sí, pues, ¿verdad? La farmacología pues es nuestro amigo cuando pues las otras técnicas no funcionan. Sí. No, y también Correcto. quiero añadir al comentario de la doctora Torres que, exacto, ese tipo de medicamentos prácticamente callan a los neurotransmisores. Por ejemplo, la morfina no deja que se disparen neurotransmisores, por lo tanto, no hay transmisión del dolor. Al igual que muchos otros opioides que lo que hacen es inhibir el disparo de la neurona para que cause dolor, solo lo que hace es inhibirlo por un corto tiempo. Sin embargo, hay investigación que se lleva a cabo porque estos tipos de medicamentos a largo plazo pues nos pueden afectar la salud y pueden afectar muchas cosas en el sistema nervioso. También, Exacto, ajá, sigue Jane. no, me iba a leer la otra pregunta. Adelante, doctora. Ah, sí, antes sí, no, abundando un poquito de que parte de lo que queremos con este webinar sobre los mecanismos del dolor es entender que tenemos que hacer cosas combinadas. Aquí están los fármacos ayudándonos, tienen sus limitaciones, funcionan para unas personas, para otras no, no los podemos tomar a largo plazo, pero también lo debemos combinar con todas estas otras estrategias que nos hablaba James, y nosotros también hicimos un estudio en el cual me alegra, de verdad que estoy fascinada de ver a algunas de las participantes de ese estudio hoy con nosotros, donde demostramos que los grupos de apoyo en lugares abiertos y llenos de naturaleza y aprendiendo técnicas de manejo de estrés sí pueden efectivamente ayudar a, por lo menos en el impacto del dolor en la salud mental, y eso es bien importante. No quería dejar pasar un comentario súper chulo que nos pone Sin, que dice: me alegra mucho ver a hombres haciendo y participando de estas investigaciones, así que James, esa va para ti. Sí, nuestro programa tiene también estudiantes doctorales varones y nos encanta ver también que ellos se apasionan, verlos apasionados por este tema. Cari pregunta, perdonen, ¿puedes repetir cómo el ejercicio ayuda al dolor? ¿Cuáles son los mecanismos? Esto es un tema que se estudia en el laboratorio de doctora Apoyar, así que tenemos un poquito, no un poquito, tenemos bastante información. James, ¿puedes aplicar un poquito lo del ejercicio? Sí, seguro. Básicamente el ejercicio, como le indiqué, a largo plazo es un proceso antiinflamatorio, así que por default va a ayudar a una condición que es proinflamatoria. Sin embargo, el ejercicio ayuda a muchas condiciones y muchos de los mecanismos que se están estudiando están asociados a factores que afectan la endometriosis. Uno de ellos, ¿verdad? Y que tengo el privilegio de estar estudiando, es cómo el ejercicio afecta la neuroangiogenesis. Aún no se sabe porque estoy en pleno desarrollo de lo que es el proyecto. Sin embargo, la hipótesis establece que el ejercicio básicamente funciona como una tijera que corta venas y corta nervios que inervan a las lesiones endometriales y hacen que crezcan esas lesiones. Así que el ejercicio, eso es una hipótesis, eso no es real aún. El ejercicio yo propongo que es como una tijera que corta las venas y los nervios, haciendo que la lesión deje de crecer. Así que eso explicaría por qué el ejercicio es beneficioso para la endometriosis. Pero hay muchos otros mecanismos moleculares, también regula lo que son hormonas y en este caso, las hormonas son bien importantes para lo que es la percepción, digo, perdón, lo que es el desarrollo de la endometriosis, y el ejercicio fuertemente impacta lo que son hormonas, en específico, disminuye lo que es el estrógeno y por eso hay mucha deportistas que tienen que someterse a tratamientos hormonales porque hacen tanto ejercicio que alteran todo el mecanismo molecular de la hormona. Así que podemos hablar toda la noche sobre por cuál el mecanismo del ejercicio es beneficioso, pero científicamente probado y por default es un proceso antiinflamatorio a largo plazo y hace que nuestras neuronas también se vuelvan más fuertes. Así que de esto ya la evidencia científica es bien fuerte y contundente. Lo que seguimos investigando es cómo lo hace, cómo son los mecanismos. Eso es parte del trabajo de PhD de James. Y de hecho, Karina pregunta que qué ejercicios se recomiendan. Y la verdad es que no importa, miren, a veces nosotros llamamos ejercicio y nos ofuscamos en ir a un gimnasio o correr, ¿verdad? Maratones o 5K. Realmente es actividad física de lo que estamos hablando, es mantener un estilo de vida activo, no tan sedentario. Así que si usted puede hacer pilates, que es bastante gentil, ¿verdad? No son ejercicios tan fuertes en nuestro cuerpo. Si usted puede hacer yoga, aquí tenemos a Ángeles, puede dar fe de cómo le ayuda el yoga.
si usted puede hacer su caminadita, si usted puede hacer, ¿verdad? Su corridita, cuando usted se sienta bien. Las pesas son bien importantes también. Si usted no quiere hacer nada muy penoso, hacer unas pesitas. Mire, es actividad física el bottom line y no tiene que ser tantas horas al día, 20 minutos, 30 minutos al día lo pueden lograr un gran beneficio. Roxana nos cuenta que ella ha intentado la morfina. Fíjate que la morfina, que es una droga tan fuerte, ella lo ha intentado y no le funciona en absoluto. Mira qué impactante este testimonio. Ella nos cuenta, Roxana, que su doctora, la doctora Luna, me recomendó usar Flexeril insertando la pastilla en la vagina. Eso no lo había escuchado, qué interesante. Para ayudar con la inflamación pélvica y el dolor. Lo usé por espacio de 5 meses antes de mi operación y me ayudó muchísimo. Y ella continúa y dice, siempre consulte con su médico para utilizar los medicamentos correctos. Creo que es muy importante lo que estás compartiendo con nosotros, Roxana. Y lo más importante, de que hay alternativas. A veces nos quedamos frustradas y porque nos intentamos X o Y, Z no funcionó. Mire, hay alternativas, consulte con su médico. Y Annelyn comenta, el ejercicio que te haga sentir mejor o el que más te guste, ese es el ejercicio que debes hacer, ¿verdad? Y cuando te sientas bien. Hay días del mes que no te vas a sentir bien, obvio. No te preocupes, esos días te los tomas para ti, son días para descanso, son días para recuperarte. Pero cuando te sientas bien, pues vamos entonces a hacer un poquito, ¿verdad? Como mencionaba. Y Brenda comenta, la experiencia general de las pacientes es que los fármacos para manejo del dolor disponibles no son efectivos o ayudan por cortos periodos de tiempo, que era lo que estábamos comentando. ¿Cómo estas investigaciones y conocimientos sobre los mecanismos del dolor impacta la investigación en el desarrollo de tratamientos farmacológicos? Mira qué sencillita pregunta, casi nada, Brenda. Doctora Torre, ¿quiere coger esta? Annelise. Perdón, perdón. Sí, no, buenísima pregunta, buenísima. Mira, la contestación simple es que sí, impacta el dolor. Impacta las investigaciones que se están haciendo. Eh, Claro, cuando nosotros hablamos del dolor, a veces tenemos que ver que las investigaciones no siempre se van a concentrar en lo que es dolor relacionado con endometriosis, sino que tal vez cuando se hace la investigación se concentra en lo que es, por ejemplo, dismenorrea, ¿verdad? O en lo que es, pues, dismenorrea, dispareunia, el dolor menstrual. Así que, o se concentran también en otros tipos de dolores, como lo es el dolor pélvico, que puede que cuando usted busque una investigación no necesariamente tenga esa palabrita mágica endometriosis, pero sí tenga que ver con cuál es el tipo de dolor o asociado al tipo de dolor que se está buscando. Eh, Así que eso es parte de lo que se está desarrollando. Hay muchísimas investigaciones que tienen que ver ahora mismo con dolores crónicos, como lo es, ¿verdad? Dolores de espalda y otra serie de dolores que impactan también a otra serie de individuos que tal vez pueden ser, ¿verdad? Esos mecanismos, puede que haya algo que comparta con lo que es el dolor de endometriosis, porque también es un dolor crónico. Así que sí, mi esperanza es que dentro de los próximos 5 años tengamos cositas nuevas que ayuden a las mujeres, y no tan solo a las mujeres, vamos, también a otras personas que sufren de dolores crónicos, para, ¿verdad? El manejo de ese dolor que tanto debilita a los que lo sufren. Muchas Daisy, gracias, doctora. Quería compartir, mi experiencia también es la misma. A mí la morfina no me ayuda para nada. Y pues ahora mismo, cada vez que tengo dolor, la doctora lo que me recetó fue un combinado de medicinas over the counter, que es lo que me ha ayudado hasta ahora. Pero siempre tengo que combinar con algo. Y definitivamente eh, la investigación que hizo la doctora Flores, de la cual yo participé acerca de el enriquecimiento ambiental, la realidad es que ayudó un montón. Sí he notado que hay una diferencia
en mi dolor y en cómo se alivia mi dolor cuando estoy más relajada, cuando estoy haciendo ejercicios de relajación y sobre todo cuando lo hago en ambientes abiertos, naturales. Así que sí funciona. Qué lindo, qué lindo. Gracias por compartir eso. Fue un placer para nosotros poder llevar a cabo ese estudio que está publicado y está disponible. De hecho, el protocolo de investigación, ¿verdad? De lo que hicimos para que otras personas lo puedan poner en práctica. De hecho, aquí Ángeles, ¿verdad? Nos comenta que ella sigue, que ella hace yoga y lo hace donde sea y como sea. Pero claro que ha modificado su práctica porque pues me imagino que tiene que hacerlo, ¿verdad? De una manera adaptable al dolor. Así que ella dice que hace posturas sueltas, no en secuencia, dependiendo de lo que mi cuerpo me pida. Fantástico. Gracias por compartir eso también. El yoga se ha demostrado científicamente también por varios estudios que ayuda con el dolor. Otra cosa que quería comentar era la terapia de piso pélvico. La terapia de piso pélvico es muy efectiva también para ayudar con todo lo que, ¿verdad? Algunos de los dolores que sentimos, especialmente el dolor durante las relaciones sexuales, por ejemplo. Así que yo les recomiendo a ustedes que busquen todas estas alternativas, ¿verdad? Eh, Porque sí, sí existen y que el tratamiento sea uno combinado. Es decir, vamos a hacer, verá, vamos a tratar nuestro cuerpo como lo que es un complejo, donde vamos a tener un aspecto biológico, pero también un aspecto psicológico, emocional y hasta espiritual, ¿verdad? Porque somos entes complejos y de eso se trata el modelo biopsicosocial, que es el que queremos promover. Kimberly, luego te puedes comunicar conmigo, claro, te puedes quedar al final. Brenda dice, James, gracias, excelente trabajo durante la presentación y mucho éxito. Y tu investigación, todos les deseamos mucho éxito a James, ¿verdad? Porque la Gracias. investigación es experiencia, ¿verdad? Es esperanza de futuro. Y Kimberly nos cuenta un poco sobre lo de la dieta que comentaba James. Personalmente he eliminado las carnes rojas por completo y el alcohol y la diferencia ha sido del cielo a la tierra. Wow. Fíjense cómo estamos teniendo unas anécdotas de pacientes que han hecho cambios en sus estilos de vida y han visto un efecto positivo. Así que yo creo que si no hay más ninguna pregunta o comentario, son las 8, ¿verdad? No queremos extender esta actividad mucho más de lo necesario, pero y estamos muy contentos de poder brindarles a ustedes alternativas para manejar sus síntomas. Quiero, James, ¿tú quieres parar un momentito el stop the presentation? Porque quiero presentarles un poquito sobre el programa que estamos llevando a cabo que se llama Enriqueciendo. Y esto viene basado en nuestros estudios con el enriquecimiento ambiental, eh, y cómo nos ayudó, ¿verdad? Ayudó a estas pacientes a... ¿Pueden ver en la pantalla? No sé si la pueden ver. ¿No comió del aguacate? No. ¿Pero tú le escribiste? Claro. Ahí hay alguien hablando, si se puede poner en mute. En el piso de mí. Déjame ver. ¿Quién está hablando por ahí comiendo aguacate? Valerie. Ok. Quería comentarles de este programa, se llama Enriqueciendo. Y lo que queremos lograr es que todos los meses tengamos alguna actividad. Las próximas actividades van a ser en octubre un grupo de apoyo virtual y esperemos también tener un webinar de cómo lograr cambios en la política pública en Puerto Rico. Estamos tratando de lograr que la senadora Ada Álvarez, que es la que nos está ayudando a impulsar la ley de endometriosis en Puerto Rico, se nos una ese día. No tenemos fecha todavía, próximamente estaremos anunciando. En noviembre queremos llevar a cabo un grupo de apoyo presencial. Estamos, por favor, separen noviembre 15 en San Juan, Ponce, Aguadilla. En diciembre vamos a tener otro webinar sobre autoimagen y endometriosis y ya estamos pues planificando varias otras actividades para el año próximo. Les solicitamos, ¿verdad? Que cualquier sugerencia de algún tema,
Si hay algunas preguntas que tengan, por favor, no los hacen llegar. Pues con esto terminamos la sección de hoy. Voy a poner el video en la disponibilidad en la página de Facebook de la Fundación para que lo tengan disponible y lo puedan compartir. Buenas noches a todos. Y gracias, un aplauso a James finalmente. Muchísimas gracias a todos.